Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1471 La tumba del soberano Sui. ¿Acaso abandonamos a Guía? Yo Wen miró la lejana ciudad antigua de Guía mientras suponía. Los humanos estaban en desventaja y no podían afianzarse en las inmediaciones. Sin embargo, a medida que la humanidad se fortalecía, un lugar con ricas zonas de menschenels como Ciudad Guía se convertiría sin duda en un lugar por el que las diversas facciones competirían. A diferencia de Luoyang, Yo Wen realmente deseaba quedarse en Ciudad Guía. Al fin y al cabo, esta era su ciudad natal. Es imposible defender Ciudad Guía ahora. ¿Hay alguna manera de establecerse primero en una zona de menschenel? Yo Wen seguía pensando. Sin embargo, las zonas de menschenel cercanas no contaban con ubicaciones adecuadas. Incluso si Yo Wen hubiera querido ocupar una zona de menschenel, no habría encontrado un lugar adecuado. Originalmente, la ciudad antigua Guía era la más adecuada, pero dentro se encontraba una existencia extremadamente aterradora. Incluso Yo Wen moriría si entrara, y mucho menos la gente común. No se quedó más tiempo y se dirigió a la escuela ya que la situación se había estabilizado. Yo Wen fue reconocido de inmediato por los estudiantes y las personas que acudieron a refugiarse tras su ingreso a la escuela. Sin embargo, no se atrevieron a rodearlo. Solo susurraban a distancia y hablaban de él en secreto. Al ver que no había ninguna amenaza, Yo Wen desinvocó al dios dorado de la batalla que custodiaba la zona. Justo cuando estaba a punto de buscar a Ukyubai, lo vio acercarse. Está más tranquilo a mi lado. Sentémonos allí, dijo Ukyubai para consolarlo mientras miraba a Yo Wen. En aquel entonces, la dirección de la escuela lo había persuadido de no interferir en los asuntos de Yo Wen para evitar que ofendiera al supervisor An. A pesar de la inmensa presión, todavía había ayudado a Yo Wen a entrar en Sunset College. Nadie esperaba que el estudiante de entonces ahora estaría en la cima de la pirámide humana e incluso salvaría la escuela de la destrucción. Incluso el propio Ukyubai a veces se preguntaba si esto era un sueño, era simplemente demasiado hermoso. Señor, tome un poco de té. Yo Wen le sirvió el té recién hecho a Ukyubai antes de interrumpir sus pensamientos. Todo gracias a tu oportuno regreso. De lo contrario, ninguno de estos estudiantes habría sobrevivido, dijo Ukyubai mientras sostenía la taza de té. Esto es lo que yo, como estudiante, debería hacer. Yo Wen reflexionó un momento y preguntó, Señor, Luoyang planea trasladar a toda la gente de Ciudad Guía a Luoyang. ¿Qué opina al respecto? Ciudad Guía tiene muchas zonas de menschenels. Sin embargo, nadie puede controlarlas por ahora. Sin embargo, con el aumento de la fuerza de la humanidad, sin duda será una tierra de tesoros en el futuro. Será mejor que la ocupemos cuanto antes, dijo Ukyubai. Señor, comparto su opinión, pero soy solo una persona. No tengo subordinados, así que me temo que no podremos afianzarnos, dijo Yo Wen. Es imposible ocupar toda la ciudad Guía ahora, incluso con gente y comida. Además, esas zonas de menschenels están cambiando. Es difícil predecir qué ocurrirá en el futuro. Si queremos un éxito rápido, me temo que fracasaremos. Ukyubai añadió tras reflexionar, si de verdad quieres quedarte en Ciudad Guía, tengo una sugerencia. Primero puedes ocupar una zona de menschenel y afianzarte antes de desarrollarla poco a poco. Eso mismo tenía en mente, pero me pregunto qué zona de menschenel es más adecuada. ¿Tienes alguna sugerencia? Yo Wen tenía muchas ganas de quedarse en Ciudad Guía. Ignorando todo lo demás, solo el monstruo humanoide y el sable de piedra en la ciudad antigua Guía valieron la pena para que Yo Wen se quedara. Tengo una idea. Ukyubai se levantó y sacó un mapa de Ciudad Guía de una estantería. Luego, lo extendió sobre la mesa y señaló un lugar. Si logras derribar esta zona de menschenel, será una gran ayuda tanto para el ataque como para la defensa en el futuro.
Incluso si un enemigo poderoso ataca, puedes usar los poderes de las zonas de Men's Channels para repelerlas. Yu Wen miró en la dirección que Ukyubai había señalado y vio que el nombre era Tumba del Soberano Sui. La tumba del Soberano Sui. Yu Wen miró a Ukyubai con sorpresa. La tumba del Soberano Sui era el mausoleo de Suirensi. Estaba muy cerca de la ciudad antigua, prácticamente junto a la plataforma del dios del fuego. Posteriormente, tras la transformación de las zonas de Men's Channels, la plataforma del dios del fuego quedó conectada con la ciudad antigua. Sin embargo, la tumba del Soberano Sui no estaba conectada con la ciudad antigua, formando una zona de Men's Channel independiente. Aunque el Soberano Sui había traído el fuego a la humanidad, la plataforma del dios del fuego no era su territorio. De hecho, la plataforma del dios del fuego era el primer observatorio estelar del distrito este. Pertenecía a Evo. La sorpresa de Yu Wen fue que, desde las tormentas de Men's Channels, la tumba del Soberano Sui se había vuelto extremadamente misteriosa. Se decía que ni siquiera se podía entrar, así que ¿cómo construir una base allí? Así es. Es la tumba del Soberano Sui. Al ver la mirada perpleja de Yu Wen, Ukyubai rió con ganas. Durante los años que pasé en Ciudad Guía, no he hecho mucho, pero he estudiado la tumba del Soberano Sui. Aunque no la conozco como la palma de mi mano, la conozco bien. Si tienes alguna idea, puedo llevarte a echar un vistazo. Señor, ¿tiene alguna forma de entrar? Genial. Yu Wen estaba encantado. La tumba del Soberano Sui estaba junto a la ciudad antigua y se consideraba el centro de la ciudad guía. Con esta base, le sería conveniente desarrollar su entorno en el futuro. Estar cerca de la ciudad antigua era lo que Yu Wen más deseaba. De acuerdo, te llevaré allí. Ukyubai se levantó con una sonrisa. Señor, disculpe la molestia. Yu Wen se levantó apresuradamente. Yo tampoco quiero irme después de vivir aquí tantos años. Naturalmente, es mejor que me quede, dijo Ukyubai con un suspiro. Yu Wen siguió a Ukyubai hasta la tumba del Soberano Sui. En el camino, se topó con algunas criaturas esqueléticas esporádicas que mató fácilmente. La tumba del Soberano Sui estaba permanentemente envuelta en nubes. Era imposible entrar directamente. Quienes lo hacían nunca salían. Aunque Yu Wen tenía poderes espaciales, no se atrevió a usar la transmisión instantánea. Curiosamente, la tumba del Soberano Sui no tenía puerta. Se decía que había una en el pasado. Tras convertirse en una zona de Men's Channel, la puerta desapareció. Solo se veía una larga pared. Incluso si uno rodeara la tumba del Soberano Sui, no encontrarían ninguna entrada. Señor, ¿cómo entramos? Yu Wen miró a Ukyubai. Ukyubai dijo con una sonrisa, sígueme. Yu Wen siguió a Ukyubai, pero este no se acercó a la tumba del Soberano Sui. En cambio, llegó frente a un templo de piedra muy bajo. Yu Wen originalmente imaginó que era un templo de la tierra, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no era la tierra, sino una pequeña bestia extraña. La pequeña bestia fue tallada en piedra. La obra era muy rudimentaria y estaba desgastada por el paso del tiempo. Parecía un zorro agazapado allí. Capítulo 1472. La transformación de la tumba del Soberano Sui. Ukyubai sacó las varillas de incienso que había preparado y encendió 3. Luego le entregó las 3 restantes a Yu Wen y dijo, ofrece el incienso con 3 arcos y serás teletransportado a la tumba. Ofrecer incienso con 3 arcos. Yu Wen tomó las varillas de incienso con una expresión extraña. Él no tenía miedo de esto y estaba dispuesto a ofrecer incienso, pero basado en su experiencia pasada, nada bueno resultaría de que él ofreciera incienso. Solo quienes ofrecen incienso pueden entrar. Si hago estallar la estatua de piedra, podré entrar. Yu Wen detuvo apresuradamente a Ukyubai al ver que estaba a punto de ofrecer incienso. Señor, es mejor que me deje ir primero. Yu Wen temía que Ukyubai quedara atrapado dentro si explotaba la estatua de piedra. Está bien. Aunque no sabía por qué Yu Wen quería inclinarse primero, Ukyubai se hizo a un lado. Yu Wen encendió las varillas de incienso antes de caminar hacia el templo de piedra.
La sostuvo con ambas manos y estaba a punto de inclinarse ante la estatua de piedra. Oyó un estruendo justo cuando doblaba ligeramente la cintura. La estatua de piedra se había desplazado varios metros hacia un lado, revelando una escalera de piedra que descendía. ¿Qué sucede? Ukyubai había entrado en la tumba del soberano Sui varias veces, pero nunca se había encontrado con una situación así. No tenía ni idea de que había un pasadizo detrás de la estatua de piedra. Youwen no continuó inclinándose y se giró para preguntarle a Ukyubai: «Señor, ¿es este el camino a la tumba del soberano Sui?» «No tengo ni idea. Cuando entré en la tumba del soberano Sui, entraba como si estuviera en las nubes mientras ofrecía incienso. Nunca había visto esta escalera de piedra», dijo Ukyubai con vacilación. «Entonces entraré a echar un vistazo». «Señor, espéreme afuera», dijo Youwen mientras entraba en el templo de piedra y bajaba los escalones. Los escalones de piedra no eran anchos, por lo que solo podía pasar una persona. Además, el túnel era demasiado bajo, así que Youwen tuvo que agacharse para atravesarlo. Afortunadamente, no descubrió nada peligroso. Al llegar al final de los escalones, descubrió una poza. Youwen lo observó y supo que la piscina estaba conectada con el exterior. Tras zambullirse en el agua, salió rápidamente de una fuente. «Esta es la tumba del soberano Sui». Youwen examinó su entorno y descubrió muchas estatuas extrañas. Las estatuas estaban divididas en dos filas que bordeaban el camino de piedra. Sus formas eran extremadamente extrañas, lo que hacía imposible distinguir qué criaturas eran. Youwen miró al final del camino de piedra y vio una enorme estatua de piedra. Era la estatua de un hombre que sostenía una antorcha. ¿Es esa la estatua del soberano Sui? Youwen se dio cuenta de que, aunque la tumba del soberano Sui era enorme, no había ninguna criatura unidimensional en su interior. Las estatuas de piedra no parecían nada más. Incluso si Youwen extendía la mano para tocarlas, no pasaba nada. Ukyubai entró y miró a su alrededor mientras decía: «¿Qué tal este lugar? Solo se puede entrar a través del pequeño templo. Es muy difícil para los forasteros entrar, y no hay criaturas de Menschenels dentro. Las criaturas de Menschenels de afuera tampoco pueden entrar, así que no debería ser un gran problema usarlo como zona residencial. Me pregunto si habrá algún cambio en el futuro», dijo Youwen mientras miraba las estatuas de piedra y la estatua del soberano Sui. Suirensi es un soberano de la humanidad. Incluso si algo sucede, no debería ser demasiado peligroso, ¿verdad?, dijo Ukyubai. Si fuera en el pasado, Youwen habría compartido los mismos pensamientos que Ukyubai, pero desde que conoció al monstruo humanoide en la ciudad antigua, ya no tuvo esos pensamientos. Suirensi era de hecho un soberano de la humanidad, pero era difícil decir si dañaría a los humanos después de su demonización. Además, aunque la tumba del soberano Sui parecía segura, en realidad albergaba un peligro oculto. Youwen ya había escaneado todo el cementerio varias veces, pero no encontró ningún error. ¡Qué extraño! Es un cementerio tan grande que podría construir una ciudad, pero no hay criaturas de Menschenels. Youwen sintió que este lugar no era tan seguro como parecía. Tras descubrir la forma de entrar en la tumba del soberano Sui, la estudié muchas veces, pero no encontré ninguna criatura de Menschenel. Además, las criaturas de Menschenels de otras zonas de Menschenels rara vez se acercan a la tumba del soberano Sui, explicó Ukyubai. Youwen también lo notó. Se habían topado con bastantes criaturas esqueléticas durante su viaje, pero no vieron ni una sola cerca de la tumba del soberano Sui. Hablemos afuera. Sin encontrar ningún problema, Youwen salió de la tumba del soberano Sui con Ukyubai. Planeaba explorar los alrededores para ver si encontraba el pequeño símbolo de la palma. Tras salir por el pasadizo de piedra, llegó de nuevo al templo de piedra. Youwen lo examinó varias veces, pero no encontró el pequeño símbolo de la palma. Rodeó el muro exterior de la tumba del soberano Sui sin éxito. No pudo evitar sentirse algo decepcionado. ¿Podría ser esta tumba del soberano Sui realmente un cementerio usado para conmemorar a antiguos sabios? Aunque Youwen sentía que no podía ser tan simple, no podía identificar que estaba mal. Youwen, ¿qué piensas?
Preguntó Ukyubai. Parece muy adecuado para la habitación humana. El espacio es amplio y la entrada está oculta. Las criaturas de Menschenels no parecen acercarse a este lugar. Es muy seguro, dijo Youwen tras reflexionar. Si planean construir una ciudad humana aquí, creo que mucha gente estará dispuesta a quedarse, dijo Ukyubai. Déjame pensarlo de nuevo. Después de que Youwen enviara de vuelta a Ukyubai, regresó solo a la tumba del soberano Sui. Instaló una tumbona y una mesa debajo de la estatua. Mientras descansaba, observó la situación en el interior. Youwen también liberó a Chick. Originalmente lo trajo aquí con la esperanza de que pudiera ayudar, pero al principio no logró usarlo. Más tarde, el monstruo humanoide era demasiado poderoso, así que Youwen no se atrevió a liberarlo. Chick estaba de pie sobre la mesa, picoteando las nueces que Youwen había colocado en el plato. Youwen esperó más de 10 horas sin descubrir ningún problema cuando de repente Chick batió sus alas y voló. Youwen originalmente imaginó que Chick quería hacer algo de ejercicio, pero para su sorpresa, Chick voló hacia el soberano Sui y aterrizó en la antorcha que sostenía este. Chick escupió una bola de llamas de fénix. Cuando las llamas tocaron la antorcha, esta, originalmente hecha de piedra, comenzó a arder. Chick, ¿qué haces? Justo cuando Youwen se sentía desconcertado, se dio cuenta de que todo el cementerio parecía experimentar un cambio extraño debido a la combustión de la antorcha. Youwen convocó apresuradamente a su bestia compañero en señal de alarma y se preparó para el combate. Sin embargo, ni siquiera después de un tiempo apareció ninguna criatura de Menschenel en el cementerio. En cambio, la maleza y los árboles del cementerio parecían crecer a una velocidad visible a simple vista. Capítulo 1473 La decisión de Youwen. En un rincón del cementerio, había un peral silvestre. No había pasado mucho tiempo desde la época de fructificación, pero ahora empezaba a florecer de nuevo. Además, los frutos no tardaron en caer. La vegetación del cementerio crecía descontroladamente. Las hierbas, originalmente cortas, habían crecido hasta la altura de una persona. Todo el cementerio estaba cubierto de verde. Poco después, las peras crecieron en el peral silvestre. Solo tomó poco más de media hora. A la velocidad con la que crecían, madurarían completamente en menos de una hora. Youwen esperó un rato y, efectivamente, vio madurar la pera. Se veía carnosa y jugosa. Extendió la mano, cogió una y le dio un mordisco. Al instante, su boca se llenó de dulzura, como si hubiera bebido miel. ¡Qué dulce! Youwen quedó gratamente sorprendido. Estaba encantado de que la estatua del soberano Sui tuviera tal poder, permitiendo que la vegetación creciera rápidamente. Si pudieran ocupar este lugar, no tendrían que preocuparse por la comida en el futuro. Serían autosuficientes y nadie podría asediar a la gente de allí. Era el mejor lugar para construir una base. Lo sorprendente fue que este poder no solo era efectivo contra las plantas. Si los humanos también se veían afectados por este poder, lo que los humanos acogían no era un crecimiento rápido, sino un envejecimiento acelerado. Youwen no sabía cuántas veces daba fruto un peral al año. Incluso si ocurría 2 veces al año, era muy probable que medio año hubiera pasado en menos de una hora. Si los humanos experimentaran el tiempo con proporciones similares, ¿cuánto tiempo podrían durar? Esto era solo una suposición de Youwen. Quizás el poder de la estatua del soberano Sui no envejeciera a los animales, pero más valía prevenir que lamentar. Además, no había ni una sola criatura ni animal de Menschenel en la tumba del soberano Sui. Esto no parecía ser casualidad. Según estas sospechas, el poder de la estatua del soberano Sui bien podría afectar a los animales. Por lo tanto, ninguna criatura de Menschenel se atrevió a permanecer en la tumba del soberano Sui. O mejor dicho, esas criaturas de Menschenel ya habían muerto debido a la influencia de la estatua. Lo más aterrador era que este poder no era tan simple como un poder temporal. Si el tiempo se acelerara, Youwen sin duda podría sentirlo. Sin embargo, aparte de percibir la vitalidad abrasadora que emanaba la antorcha, no podía percibir ninguna energía negativa.
Después de ser afectado por el poder de las bendiciones, You Wen supo que el poder más aterrador del mundo no era necesariamente el más feroz y cruel. En cambio, algunos poderes aparentemente beneficiosos eran probablemente asesinos aterradores ocultos en las sombras. Chick, apaga el fuego, gritó You Wen a Chick, quien había aterrizado en lo alto de la estatua del soberano Sui. No se atrevió a correr el riesgo. Si el poder acelerador fuera igual de efectivo en él, no envejecería rápidamente. Al oír a You Wen, Chick abrió la boca y succionó las llamas. Las llamas de la antorcha se transformaron al instante en una delgada columna que se precipitó hacia la boca de Chick como una fuente. Momentos después, Chick consumió todas las llamas. La antorcha en la mano de la estatua del soberano Sui dejó de arder, y las plantas del cementerio dejaron de crecer descontroladamente. You Wen esperó un rato y se sorprendió gratamente al ver que no les había ocurrido nada anormal. Simplemente dejaron de crecer rápidamente. Una maduración tan acelerada solía provocar un declive rápido tras perder el suministro de energía. Las plantas no mostraban signos de marchitamiento. Esto significaba que no habían perdido demasiada vitalidad, lo cual era, sin duda, una buena noticia. You Wen abandonó la tumba del soberano Sui, agarró algunos animales salvajes y los envió adentro antes de que Chick encendiera la antorcha. You Wen no se atrevió a quedarse en la tumba del soberano Sui. Se fue con Chick y planeaba regresar en unos días para echar un vistazo. Si los animales morían de viejos, significaría que la tumba del soberano Sui no era adecuada como base para humanos. Claro que, incluso si no pudiera usarse como base humana, el poder de la tumba del soberano Sui seguía siendo muy útil. You Wen ya planeaba quedarse en Ciudad Guía. En cualquier caso, debía controlar la tumba del soberano Sui. Después de regresar al puesto de mando temporal del ejército del atardecer y reunirse con Ans Cheng, You Wen le contó su deseo de quedarse en Ciudad Guía. Joven maestro, con su fuerza, no es problema para usted quedarse en cualquier lugar. Sin embargo, ¿alguna vez ha pensado que si fuera el único, cuál sería la diferencia entre quedarse o no? Eres solo una persona, así que aunque te quedes aquí, Ciudad Guía no te pertenece, dijo Ans Cheng. You Wen entendió lo que Ans Cheng quería decir. Si nadie más trabajaba para él y defendía el saqueo de los recursos de la zona, no importaba si se quedaba o no. Incluso si no se quedaba, podría venir cuando lo necesitara en el futuro. No tenía sentido quedarse aquí. Quiero establecer una ciudad humana aquí. You Wen ya lo había pensado bien. Allí estaba el sable de piedra que incluso el Tearch codiciaba. Allí estaba el monstruo humanoide, la tumba del soberano Sui, el Valle de las Mariposas y otras zonas de Menschenels. No sabía cuántas zonas de Menschenels aún quedaban por explorar. Sin duda lo más adecuado era establecer aquí una ciudad humana. Podría ser un poco difícil al principio, pero el valor aumentaría con el tiempo. Si solo se tratara de You Wen, no tendría intención de fundar una ciudad humana que le perteneciera. Sin embargo, las tres condiciones mencionadas por el monstruo humanoide no eran algo que pudiera cumplir solo. Esto requería el esfuerzo de muchos humanos. You Wen solo tuvo la idea de establecer una ciudad después de dejar la ciudad antigua. Construir casas no es difícil, pero para que una ciudad realmente tenga esas casas, se necesita gente. Con el terrible entorno actual de Ciudad Guía, ¿cuánta gente estará dispuesta a quedarse aquí?, preguntó Ans Cheng. Sé que será muy difícil, pero aún así quiero intentarlo, dijo You Wen. Al escuchar las palabras de You Wen, Ans Cheng sonrió y dijo, joven maestro, ya que lo ha decidido, no diré nada más. Solo dígame qué recursos necesita y cuántas personas necesita. Haré todo lo posible por ayudarle a conseguirlos. Gracias, Ans Cheng. Sin embargo, deseo hacerlo solo en la medida de lo posible. Aunque You Wen estaba muy agradecido, rechazó a Ans Cheng. De acuerdo, pero recuerda que somos familia. No importa dónde estés, siempre vale la pena confiar en la gente de la mansión del supervisor y en mí. No cargues con las cargas solo, dijo Ans Cheng con seriedad. No te preocupes. Si no puedo, iré a Luoyán a aprovecharme. Si de verdad es necesario, no me andaré con rodeos contigo y con la hermana Lan,
dijo Youwen Wen con una sonrisa. Ans Cheng se rió a carcajadas. Joven maestro Wen, ¿cuánto tiempo más va a seguir con su rencor hacia el supervisor? Tienes que preguntárselo a An Tianzuo. Soy muy tranquilo. Nunca me meto en problemas con nadie, ni me he tomado a pecho a esa persona en particular, dijo Youwen Wen con seriedad. Ans Cheng miró a Youwen Wen sin decir palabra, pero sus ojos parecían tener un toque de desprecio, lo que hizo que Youwen Wen se sintiera incómodo. Capítulo 1474. La realidad. Absurdo. An Tianzuo golpeó el escritorio con la palma de la mano, casi haciéndolo añicos. Era evidente que estaba de mal humor. No está mal que el joven maestro Wen se quede en Ciudad Guía. Tiene abundantes zonas de men's channels y recursos. Sin duda, será un lugar importante por el que todas las partes competirán en el futuro. Si el joven maestro Wen logra establecerse allí, los beneficios que recibirá serán cientos de veces mayores, explicó Ans Cheng por teléfono. Quien no sabe que Ciudad Guía se convertirá sin duda en uno de los lugares más importantes del mundo en el futuro. Pero miren a las 6 familias. ¿Quién se atreve a ocuparla? Sin la fuerza necesaria, entrar demasiado pronto solo los convertirá en carne de cañón para las otras facciones, dijo An Tianzuo con frialdad. El joven maestro Wen no es una persona común y corriente. Su fuerza no se compara con la de las 6 familias. Quizás pueda tomar el control de Ciudad Guía antes de tiempo. Ans Cheng continuó defendiendo a Youwen Wen. Por muy fuerte que sea una persona, es solo una. ¿Qué sentido tiene que se quede allí solo? An Tianzuo no le prestó atención a las palabras de Ans Cheng. Uqiubai tiene la intención de quedarse en Ciudad Guía. Está presionando a los demás maestros y lugareños para que se queden. Si realmente tiene éxito, será un buen punto de partida. Habrá una oportunidad de desarrollo en el futuro. Ans Cheng informó a An Tianzuo de la situación en Ciudad Guía con detalle. An Tianzuo resopló con frialdad. No necesitas esperar el resultado para saber que es imposible. El 99% de la gente no elegiría quedarse en Ciudad Guía. An Tianzuo lo dijo con certeza y sonaba muy confiado. Ans Cheng, naturalmente, sabía que las probabilidades de éxito en este asunto eran muy bajas. Era inútil incluso con la reputación de Youwen Wen. La mayoría de la gente seguiría optando por mudarse a Luoyang. No era que la gente desconfiara de la fuerza de Youwen Wen, sino que todos sabían muy bien que, por muy fuerte que fuera, era imposible que permaneciera en la ciudad las 24 horas del día para protegerlos. La persona promedio necesitaba una sociedad estable y ordenada. Esto era algo que Youwen Wen no podía proporcionarles ahora, pero Luoyang lo tenía todo. Incluso sin An Tianzuo en Luoyang aún tenía la fuerza para resistir un ataque a gran escala de las criaturas de men's channels. Contaba con un sistema de defensa urbano integral, el famoso ejército del ocaso de la Federación y muchos expertos reconocidos en la Federación. Luoyang estaba básicamente a salvo siempre y cuando el ejército del atardecer no cayera. Los humanos eran egoístas. Nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida, así que An Tianzuo y Ans Cheng sabían muy bien que la mayoría de la gente no se quedaría en Ciudad Guía. La realidad fue como la imaginaban. Las cosas no salieron bien cuando Uqiubai fue a hablar con los profesores. Aunque la mayoría lo respetaban, lo rechazaron con tacto. Incluso la dirección de la escuela, que tenía una buena relación con Uqiubai, lo persuadió en privado de no arriesgar su vida y le dijo que debería unirse a todos en Luoyang para el desarrollo futuro. Si incluso los maestros actuaran de esta manera, sería aún más imposible para la gente de Ciudad Guía que no tenía una buena relación con Uqiubai quedarse. La mayoría de la gente ya se había registrado en el ejército del ocaso y esperaban emigrar a Luoyang. Uqiubai estaba muy ansioso, pero no podía hacer nada. La situación en Ciudad Guía era realmente precaria. Además, aún no habían confirmado si podrían construir una ciudad humana en la tumba del soberano Sui, así que no podían usarla como moneda de cambio. Esto estaba dentro de las expectativas de Youwen Wen, pero nunca imaginó que los resultados serían tan trágicos. Hasta ahora, solo había un puñado de personas dispuestas a quedarse. Los humanos son, sin duda, pragmáticos.
Zhou Wen imaginó inicialmente que con la reputación de Uqiubai, podría retener a unos pocos cientos de personas. Nunca imaginó que serían tan pocos. Sin embargo, Zhou Wen no se lo tomó a pecho. Aunque necesitaba gente, no era inaceptable que no hubiera. Mientras pudiera establecer la ciudad, aún tendría la oportunidad de atraer a otros humanos en el futuro. Sin embargo, si no había nadie en las primeras etapas, sería mucho más difícil, lo que dificultaría muchas cosas. Por muy fuerte que fuera Zhou Wen, no era omnipotente. Algunas cosas requerían profesionales, y esos profesionales eran lo que Zhou Wen más deseaba. Por ejemplo, para la construcción de edificios, Zhou Wen podía construir una cabaña de madera o un edificio de piedra, pero los edificios densos con diseños bien planificados no eran algo que Zhou Wen pudiera hacer. Ans Cheng ya conocía el resultado de este asunto por las solicitudes que recibió el ejército del atardecer, pero no tenía ninguna solución. No era solo Ans Cheng. Las distintas facciones de Ciudad Guía conocían este asunto desde hacía tiempo. Zhou Wen sí que tiene ideas descabelladas al atreverse a establecer una ciudad humana en Ciudad Guía. Xia Liuchuan no pudo evitar reír al enterarse de la noticia. Xia Xuanhue reflexionó un momento antes de decir, me pregunto si esto es idea de An Tianzuo. Si es suya, ha dado un paso terrible. Ciudad Guía es magnífica, y sus alrededores son un caldo de cultivo para mitos y leyendas. Aunque no existen panteones definidos, lo que tienen a su disposición no es inferior a Jerusalén en cuanto a recursos de zonas de Menschenels. Son incluso más aterradores en ciertos aspectos. Sin embargo, la fuerza general de la humanidad no es suficiente para establecer una ciudad humana en un lugar así. Si interferimos demasiado pronto, solo nos convertiríamos en blanco de críticas públicas. La familia An ya ha hecho todo lo posible por defender Luoyang. Si aún quieren interferir con Ciudad Guía, probablemente sufrirán una doble pérdida. Xia Liuchuan dijo, según mi conocimiento de An Tianzuo, definitivamente no haría algo así. Además, Zhou Wen viene de Ciudad Guía. Probablemente este asunto sea idea suya. Aunque Zhou Wen es fuerte, fundar una ciudad no es algo que una sola persona pueda hacer. Me pregunto qué planea hacer. Xia Xuanhue suspiró. De repente, la sonrisa de Xia Liuchuan dejó de sonreír y le dijo, a Zhou Wen le debe faltar personal. ¿Te interesa ir de vacaciones allí? ¿Qué quieres decir? Xia Xuanhue sabía que no era tan simple como enviarla de vacaciones. Nadie quiere Ciudad Guía ahora, pero la gente la buscará en el futuro. Si ese chico, Zhou Wen, realmente la ocupa, podríamos obtener enormes beneficios ayudándolo cuando más lo necesita. Al fin y al cabo, no nos cuesta mucho. Trátenlo como una inversión, dijo Xia Liuchuan. Entonces iré a visitarte. Xia Xuanhue pensó por un momento y asintió. Ans Cheng estaba pensando en una manera de ayudar a Zhou Wen a retener a algunos empleados. De lo contrario, sería demasiado difícil para él. Sin embargo, por mucho que se devanara los sesos, no había ninguna solución. No era como si pudiera obligar a los que no estaban dispuestos a quedarse a punta de pistola. Eres tan malo. Eres tan malo. Eres tan malo. Ans Cheng escuchó un tono de llamada y supo que era de An Tianzuo. Respondió rápidamente. Supervisor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó Ans Cheng. La voz de An Tianzuo no transmitía emoción alguna mientras decía con indiferencia, recientemente, una criatura desconocida que se ha escapado apareció en los alrededores de Luoyang. Sufrimos escasez de personal. Regresen pronto con las tropas para brindar apoyo. ¿Todos ellos?, preguntó Ans Cheng. ¿Aún quieres dejar algunos de ellos allí? An Tianzuo gruñó con frialdad. ¿Y qué hay de Ciudad Guía? Todavía hay mucha gente sin registrarse. Además, es imposible llevárselos a todos a la vez. Incluso si los dividimos en grupos, probablemente se necesitarán docenas para la evacuación. Ans Cheng sintió que había un problema. No podían llevarse a tanta gente. Quienes no pudieran irse probablemente tendrían dificultades para sobrevivir. Después de todo, aún había criaturas esqueléticas que salían constantemente de la ciudad antigua. Ahora bien,
fue gracias a su represión que tal situación pudo mantenerse. En este momento, es más importante esa gente o la seguridad del Luoyang, dijo An Tianzuo enojado. An Cheng pareció entender algo y preguntó con cuidado, supervisor, ¿está insinuando algo? No es obvio. No traigas a ninguno. Regresa cuanto antes. Si algo le pasa al Luoyang, te decapito, dijo An Tianzuo con frialdad. Entendido. Enviaré a las tropas de vuelta ahora. No llevaré a nadie conmigo y los dejaré en Ciudad Guía. La expresión de An Cheng era extraña mientras pensaba, el supervisor es realmente despiadado. Aún queda mucho por aprender. Capítulo 1475 La estatua del soberano Sui. You'u Wen. No es bueno, Uqiubai buscó ansiosamente a You'u Wen. ¿Qué pasó? You'u Wen miró a Uqiubai con perplejidad, sin saber qué había sucedido para ponerlo tan nervioso. Se ha producido una fuga a gran escala en Luoyang. An Cheng ha regresado a Luoyang con sus tropas para proporcionar refuerzos. Las tropas ya han abandonado Ciudad Guía, dijo Uqiubai con preocupación. ¿Cuántas personas se llevaron An Cheng y compañía?, preguntó You'u Wen tras reflexionar. Como se fueron a toda prisa, no se llevaron a nadie. Tras perder la supresión de las criaturas esqueléticas, atacaron en masa. Con nuestra fuerza actual, es muy difícil detener la huida de todos los esqueletos. Uqiubai explicó la situación con claridad. Al oír eso, You'u Wen supo lo que había sucedido. La supuesta situación de las criaturas fugitivas en Luoyang, que causaban estragos por todas partes, era solo una excusa. An Cheng hacía tiempo que había decidido mantenerlas a raya. Señor, guíe a sus hombres a la entrada principal de la escuela y coloque un cartel. Si alguien desea entrar y recibir nuestra protección, que firme este contrato. You'u Wen le entregó un documento a Uqiubai. Uqiubai desdobló el documento y leyó atentamente su contenido. Luego, su expresión se tornó extraña. ¿No es esto un poco inhumano?, dijo Uqiubai vacilante. Dado que ya decidieron irse, naturalmente tendrán que pagar un precio si desean quedarse. De lo contrario, pensarán que somos un lugar que solo acepta a los rechazados, un lugar donde pueden ir y venir a su antojo. Entonces, ¿cómo se pueden implementar las reglas?, preguntó You'u Wen con indiferencia. You'u Wen solo podía usar la escuela como base para reclutar gente. Luego, podría fundar su ciudad cuando encontrara un lugar adecuado. La idea de You'u Wen era buena, pero había muy pocas personas bajo su mando que pudieran llevar a cabo su visión. Demasiadas personas acudieron a refugiarse bajo su mando. Muchas entraron en secreto. No tomaron la iniciativa de firmar un contrato con You'u Wen, creyendo que podrían engañar para entrar. You'u Wen también sabía que mucha gente se había infiltrado. Incluso se podría decir que menos de una décima parte había firmado un contrato. La mayoría se había infiltrado sin firmarlo. Sin embargo, You'u Wen no se lo tomó a pecho. Solo le dijo a Uqiubai que diera más clases y les explicó las consecuencias de no firmar un contrato. You'u Wen envió a sus bestias compañeras a proteger el área cercana a la escuela. Los humanos de la zona seguían llegando a buscar refugio. La mayoría no tuvo más remedio que unirse a You'u Wen. Era imposible recorrer la distancia entre Guía y Luoyang sin la fuerza suficiente. Solo podían unirse a él. You'u Wen no estaba de humor para preocuparse por esos asuntos. Cuando llegó de nuevo a la tumba del soberano Sui, habían pasado unos 4 días desde que había dejado a los animales dentro. En teoría, si el poder de la antorcha realmente pudiera afectarlos, deberían estar cerca de la muerte. O mejor dicho, deberían estar muertos. No mueras. Por favor, no mueras. You'u Wen oró en silencio mientras caminaba hacia la tumba del soberano Sui. Si esos pequeños animales murieran bajo la influencia del poder de la antorcha, les sería imposible construir una ciudad humana aquí. You'u Wen no tendría más remedio que buscar otras zonas de Menschenels adecuadas que podrían no existir. Después de entrar a la tumba del soberano Sui, la escena que vio You'u Wen lo dejó atónito. Los animales no solo no habían muerto, sino que además estaban sorprendentemente sanos y llenos de energía. Lo que era aún más aterrador era que había muchas crías en la hierba.
Wen estaba rebosante de alegría. Por lo que parecía, el poder de la antorcha del soberano Sui no era la aceleración del tiempo, ni mataría animales. Por el contrario, la vitalidad emitida por la antorcha hizo que los animales fueran más fuertes y saludables. Experimentaré un par de veces más. Si no hay accidentes, debería poder empezar a construir la ciudad. Wen observó cómo Chick absorbía las llamas de la antorcha. Vio claramente que las plumas de Chick parecían brillar con más intensidad. Sin atreverse a descuidarse, Wen realizó algunas pruebas más. Los resultados mostraron que el poder de la tumba del soberano Sui tenía un efecto muy potente en plantas y animales, pero no los envejecía. Esto es similar a mi poder de soberano humano. Wen sospechaba que el sutra del antiguo soberano probablemente fue creado por el soberano Sui. Y su intención original era similar a la del sutra del antiguo soberano que Wen había comprendido. Sin embargo, como ningún humano podía seguir este camino, optó por otro. Wen aprovechó la oportunidad para estudiar la estatua del soberano Sui. Las llamas comunes no podían encender una antorcha. La antorcha parecía tallada en piedra y no tenía combustible. Naturalmente, las llamas comunes no podían hacer arder la piedra. Cuando las llamas de Fénix de Chick tocaban la antorcha, ésta se encendía al instante. Sin embargo, por mucho tiempo que ardiera, no la dañaba. Además, Chick estaba muy interesado en las llamas de Fénix que ardían en la antorcha. Cada vez que Wen la hacía absorber las llamas, Chick parecía emocionado. Wen usó algunas habilidades de fuego, pero no logró encender la antorcha. Reacio a rendirse, recurrió al sutra del antiguo soberano y el soberano humano, con su apariencia de sol, apareció ante él. En el momento en que apareció el soberano humano, Wen inmediatamente descubrió algo extraño. La estatua del soberano Sui, originalmente inmóvil, comenzó a emitir vitalidad. Anteriormente, cuando Chick usaba sus llamas de Fénix para encender la antorcha, ésta solo emitía vitalidad y llamas. El cuerpo principal de la estatua del soberano Sui no sufrió ninguna anomalía. Sin embargo, el cuerpo de la estatua del soberano Sui comenzó a irradiar vitalidad. Aunque no era tan intensa como antes, deleitó a Wen. Con un pensamiento, el soberano humano extendió la mano y presionó la antorcha llameante en la mano de la estatua. La antorcha que las llamas ordinarias no podían encender se encendió inmediatamente al entrar en contacto con el soberano humano. No era solo la antorcha. Toda la estatua del soberano Sui ardía como si le hubieran echado gasolina encima. Las llamas y la vitalidad sobre el cuerpo del soberano Sui se transmitieron al soberano humano al mismo tiempo, haciendo que el originalmente deslumbrante soberano humano fuera aún más deslumbrante. Wen podía sentir claramente que el sutra del antiguo soberano en su cuerpo circulaba frenéticamente mientras la vitalidad circundante surgía constantemente en su cuerpo. Auge. De repente, un estruendo ensordecedor entró en los oídos de Wen cuando la estatua en llamas del soberano Sui se movió. La estatua, claramente hecha de piedra, levantó lentamente una pierna y se levantó de su trono de piedra. Las llamas de vitalidad en su cuerpo se intensificaron, dificultando ver su cuerpo con claridad. En particular, el par de ojos miraban a Wen y al soberano humano como dos reflectores de 2 millones de vatios. Wen se alarmó al instante y se teletransportó para esquivar las llamas de la estatua del soberano Sui, pero las llamas eran demasiado rápidas y no le dieron margen para esquivarlas. Antes de que pudiera activar la teletransportación, las llamas ya lo habían alcanzado. Wen rara vez bebía, ni tenía experiencia en emborracharse. Sin embargo, cuando las llamas lo iluminaron, se sintió embriagado. Auge. Toda la tumba del soberano Sui comenzó a exhalar llamas. Las llamas eran muy extrañas. Aunque eran calientes, no hirieron a nadie. Llamas infinitas se condensaron hacia Wen y el soberano humano. El sutra del antiguo soberano en el cuerpo de Wen parecía circular sin control. Mientras las llamas surgían en él, Wen sintió que el sutra del antiguo soberano y el soberano humano absorbían locamente las llamas de la tumba del soberano Sui. Podría ser. Wen se sorprendió gratamente cuando sintió la transformación del soberano humano. El sutra del antiguo soberano ya había alcanzado el nivel terror.
Si pudiera mejorar aún más, sin duda alcanzaría el nivel calamidad. El cuerpo solar del soberano humano ya se había convertido en una masa de magma tras absorber una gran cantidad de llamas. Su cuerpo ya no se limitaba a ser una simple proyección, en cambio, se volvió cada vez más corpóreo. Mientras el sutra del antiguo soberano circulaba y absorbía grandes cantidades de llamas, Zhou Wen comprendió vagamente algo. Anteriormente, el monstruo humanoide había demostrado el sutra del soberano antiguo de grado calamidad. Sin embargo, el camino de su sutra del soberano antiguo era diferente del que Zhou Wen había comprendido, por lo que no servía de mucho como referencia. El poder del fuego en la tumba del soberano Sui tenía un atributo similar al del sutra del soberano antiguo de Zhou Wen, pero no era completamente idéntico. Poseía sus propias características únicas. Debido a la similitud de atributos, el sutra del antiguo soberano de Zhou Wen era perfectamente compatible con estas llamas. Le resultó muy fácil conectar con él. Ahora, Zhou Wen comprendía vagamente que usar los poderes de las zonas de Men's Channels para mejorar su arte de la energía esencial no requería métodos especiales. Solo necesitaba encontrar una zona de Men's Channel compatible con su arte de la energía esencial. Sin embargo, esto no significó que encontrar dicha zona de Men's Channel fuera un éxito. Al igual que la intensidad de las artes de la energía esencial variaba, las zonas de Men's Channels eran las mismas. Había innumerables zonas de Men's Channels de elemento fuego en los 4 distritos de la Federación, pero no todas las zonas de Men's Channels podían ayudar a una criatura de grado terror a avanzar al grado calamidad. Había otro punto clave. Zhou Wen no sabía cómo llamar a una existencia como la estatua del soberano humano, pero solo al encontrarla y usar un arte de energía esencial para resonar con ella, podría usar los poderes de las zonas de Men's Channels para ascender al grado calamidad. La tumba del soberano Sui estaba llena de llamas que parecían hogueras que se elevaban hacia el cielo. Desde el exterior del cementerio, parecía una enorme tumba hecha de llamas. Sin embargo, dentro de la tumba del soberano Sui, las plantas que habían crecido rápidamente gracias a la influencia de las llamas del soberano Sui también se incendiaron. Pronto, quedaron reducidas a cenizas. No volvieron a crecer debido a la poderosa vitalidad de las llamas. Zhou Wen observó todo esto y se dio cuenta de algo. Para los humanos, el soberano Sui creó la forma de crear fuego frotando madera. Les trajo luz y fuego, pero para las plantas, fue un golpe destructivo. Los problemas deben verse desde diferentes perspectivas, lo bueno no siempre es bueno. Con la comprensión de Zhou Wen, las llamas en la tumba del soberano Sui brotaron cada vez con más violencia mientras avanzaban hacia Zhou Wen y el soberano humano. Ukyubai estaba lleno de fervor. Cuando intentó persuadir a la gente para que se quedara, lo ignoraron e incluso lo rechazaron. Esos eran los mejores. Aquellos con valores morales inferiores casi lo maldijeron en la cara. Sin embargo, en tan solo unos días, quienes lo habían estado regañando lloraron y le rogaron que se quedara. Los cambios fueron tan rápidos que a Ukyubai le parecieron increíbles. Esto también le dio esperanza a Ukyubai. Con la tumba del soberano Sui, tanta gente y con Zhou Wen al frente, Ciudad Guía podría reconstruirse. Como había demasiada gente, la escuela ya no podía acogerlos. Incluso los alrededores de la escuela estaban llenos. Ya no hacía demasiado frío, así que podían quedarse afuera por el momento. Incluso si la legión de esqueletos no lanzara un ataque, sería difícil para ellos sobrevivir una vez que el clima empeorara. Además, con tanta gente, la comida, el alojamiento y el transporte eran problemas. Tuvieron que resolver rápidamente el problema de la base. Con una base, cada uno podía asumir sus propias responsabilidades para mantener el orden. Afortunadamente, Ukyubai era el director de la escuela. Anteriormente, había estado a cargo de la gestión de las diversas operaciones de la escuela. El profesorado y la administración escolar volvieron inmediatamente a estar bajo su dirección. Ukyubai podría mantener el orden temporalmente con su ayuda. Tras realizar los preparativos, Ukyubai fue a la tumba del soberano Sui a buscar a Zhou Wen. Quería hablar con él sobre la posibilidad de conseguir que un grupo de personas entrara en la tumba del soberano Sui para realizar las primeras obras de construcción. Ukyubai llegó a la tumba del soberano Sui.
Antes de poder dirigirse al templo de piedra, vio la tumba en llamas. ¿Qué está pasando? ¿Habrá ocurrido algo en la tumba del soberano Sui? Ukyubai se alarmó porque Youwen seguía dentro. Si algo le hubiera pasado, todos en Ciudad Guía estarían condenados. Ukyubai se dio la vuelta y corrió hacia el templo de piedra, con la esperanza de entrar a ver qué había pasado. Si Youwen necesitaba ayuda, tal vez podría ayudar. Sin embargo, antes de que Ukyubai pudiera correr al templo de piedra, oyó un fuerte estruendo proveniente de la tumba del soberano Sui. Al girar la cabeza, vio hileras de muros derrumbados. Las llamas en la pared ya se habían desvanecido. Antes, cuando miraba la tumba del soberano Sui desde fuera, solo veía las paredes y la niebla. Ahora, podía abarcar todo el interior con una sola mirada. La escena en el interior dejó atónito a Ukyubai. El cementerio, que originalmente estaba lleno de maleza y vegetación, se había convertido en tierra quemada. No había señales de vida. Además, las diversas esculturas de piedra del cementerio ya estaban carbonizadas. Incluso la estatua del soberano Sui había desaparecido, dejando tras de sí un montón de escombros. Solo Youwen seguía ileso en el cementerio. Se acabó. Ukyubai se alegró al ver que Youwen estaba bien, pero al ver el estado actual de la tumba del soberano Sui, su rostro palideció. Originalmente querían establecer una ciudad humana en la tumba del soberano Sui, pero ahora que estaba en tal estado, naturalmente no podían contar con ello. No sabía si podría encontrar otra zona de Menschenel adecuada. Incluso si la encontrara en el futuro, con tanta gente esperando fuera de la escuela y siendo constantemente acosado por la legión de esqueletos, quién sabía cuántas personas podrían sobrevivir hasta entonces. Indefenso, Ukyubai estaba a punto de dirigirse a echar un vistazo a Youwen cuando de repente lo vio emitir un brillo similar al del sol. Capítulo 1477 Sacrificios soberanos humanos a los cielos. Aunque Youwen sabía que el nacimiento de cada criatura de grado calamidad estaría acompañado por el descenso de una calamidad, nunca esperó que el avance del sutra del antiguo soberano al grado calamidad destruiría la zona de Menschenel de la tumba del soberano Sui. En el instante en que el sutra del antiguo soberano alcanzó el nivel de calamidad, el soberano humano se fusionó automáticamente con Youwen, provocando que todo su cuerpo emitiera luz y calor. Era como un sol primaveral que traía calor al mundo, pero no demasiado. Bajo la iluminación del cuerpo de Youwen, tiernos brotes surgieron de las cenizas de la tumba del soberano Sui que ya se había convertido en una ruina carbonizada. En cuestión de instantes, los brotes se transformaron en diferentes plantas. Había malezas de más de 1 metro de altura y retoños que crecían constantemente hasta que pronto alcanzaron el cielo, rebosantes de flores. El cementerio que se había convertido en tierra quemada ahora parecía un paraíso floral en poco tiempo. Ukyubai se quedó afuera, con la mirada perdida ante la existencia que parecía un oasis frente a él. La vegetación en el interior se volvió más exuberante y frondosa. Era inimaginable que, hace un momento, todavía fuera tierra quemada. Youwen. ¿Estás bien? Encontrando todo esto extraño, Ukyubai se preocupó por Youwen. Ukyubai había oído algunas historias en el pasado. Por ejemplo, la muerte de una ballena daría a muchas formas de vida marinas la oportunidad de sobrevivir. También existían registros similares en muchos mitos. Por ejemplo, después de que Pangu dividió los cielos y la tierra, se transformó en todas las cosas. Solo cuando una potencia moría, todas las cosas tenían la oportunidad de crecer. Ahora que todo crecía aquí, Ukyubai temía de verdad que algo malo le hubiera sucedido a Youwen. Se adentró en el bosque preocupado, buscándolo, gritando su nombre constantemente. Ukyubai se abrió paso entre la hierba y los árboles, recorriendo unos cientos de metros antes de llegar finalmente a un claro circular. Youwen permaneció allí, emitiendo un brillo radiante. Parecía casi inhumano. Youwen. Youwen. Ukyubai gritó un par de veces, pero cuando no recibió respuesta de Youwen, de repente sintió que algo andaba mal. Era de edad avanzada. Aunque no se le podía considerar enfermo, ya no era joven. Sumado a las batallas anteriores y el trabajo reciente, era normal que se sintiera agotado. Pero ahora,
sentía como si todo su cuerpo se llenara de energía. Era similar a cuando despertó en su mejor momento. Era como si tuviera energía infinita. Incluso el dolor y los efectos secundarios de la batalla anterior habían desaparecido sin darse cuenta. Era como si se hubiera curado. Justo cuando Ukyubai se alarmaba, vio que la luz frente a él se atenuaba. You Wen ya había recuperado su apariencia original y lo observaba. Señor, ¿qué hace aquí? You Wen se alarmó al ver que era Ukyubai. Solo cuando vio que Ukyubai estaba bien se relajó. El sutra del antiguo soberano acababa de ascender al grado calamidad y había formado un dominio. No sabía si la zona de calamidad dañaría a los humanos, así que se asustó al ver a Ukyubai. Vine a buscarte para hablar sobre si podemos enviar un grupo a la tumba del soberano Sui. Por lo que veo, no hay necesidad de discutir nada. Ukyubai preguntó con una sonrisa amarga, ¿qué sucede? Es una larga historia. En resumen, no hay forma de construir una ciudad humana aquí. Tenemos que encontrar otro lugar cuanto antes. Maestro Wu, ¿tiene alguna otra sugerencia? Preguntó You Wen con una sonrisa amarga. No sabía que las cosas resultarían así. Con la tumba del soberano Sui destruida, solo le quedaba buscar otro lugar. Sin embargo, para que el sutra del antiguo soberano condensara una zona de calamidad, ese precio valía la pena. Lo único que disgustó a You Wen fue que la zona de calamidad del sutra del antiguo soberano seguía siendo un dominio similar al fortalecimiento y la curación. Aún no parecía tener propiedades ofensivas. Por supuesto, You Wen acababa de condensar la zona de calamidad y aún no la había comprendido por completo. Necesitaba tiempo para familiarizarse con ella. Sacó su teléfono y echó un vistazo. Se dio cuenta de que, al cambiar al sutra del antiguo soberano, efectivamente había una fila adicional sobre la zona de calamidad. Zona, sacrificios soberanos humanos a los cielos, reino humano. Porque el nombre de este dominio emite una sensación siniestra. Tengo un apodo, soberano humano. Si el soberano humano se sacrifica a los cielos. No significa eso que seré sacrificado a los cielos. You Wen se sintió un poco incómodo cuando vio el nombre del dominio. El nombre lo daba el sistema de juego, así que You Wen no podía cambiarlo ni aunque quisiera. Solo podía aceptarlo en silencio. Ciertamente hay bastantes zonas de Men's Channel cerca de Ciudad Guía, pero muchas son muy extrañas. No son aptas para la habitación humana. Tras pensarlo un rato, Ukyubai no se le ocurrió ningún lugar adecuado. Hablamos cuando volvamos. You Wen era de allí, así que, naturalmente, sabía que Ukyubai tenía razón. Las zonas de Men's Channel cerca de Ciudad Guía eran realmente muy extrañas. No se atrevía a entrar en la ciudad antigua. Nunca había podido entrar en la tumba del soberano Sui. Había muchos minerales de cristal de esencia en el Valle de las Mariposas, pero según la información que You Wen conocía, el Valle de las Mariposas tenía un límite de tiempo. Se podía entrar al Valle de las Mariposas a ciertas horas, pero había periodos en los que no se podía salir. Quienes entraban no aparecían. También había zonas de Men's Channels con sus propias particularidades. En resumen, no había muchas zonas de Men's Channels aptas para la habitación humana. En estas circunstancias, debemos encontrar una zona de Men's Channel lo antes posible y darles a todos un lugar donde quedarse. Con tanta gente apiñada alrededor de la escuela, es solo cuestión de tiempo antes de que algo malo ocurra. Si de verdad no hay otra opción. Solo podemos intentarlo en ese lugar, dijo Ukyubai tras pensarlo un momento. ¿Dónde? You Wen pudo deducir por las palabras de Ukyubai que había una zona de Men's Channel adecuada para humanos. Ukyubai parecía estar en un dilema, pero también sabía que debía encontrar una solución. Por lo tanto, aunque algo aprensivo, dijo, en las zonas de Men's Channels que investigué, hay una que podría albergar a un gran número de humanos. Sin embargo, hay un problema con esa zona de Men's Channel. ¿Cuál es el problema? You Wen preguntó apresuradamente. Como Ukyubai había sugerido la zona de Men's Channel, significaba que no era completamente irresoluble. Ukyubai dijo, ya he estado en el Palacio Taikin y la plataforma Laojun. Aunque el Palacio Taikin es enorme,
Ocurren demasiadas cosas extrañas en su interior. No es adecuado para que los humanos se reúnan allí en masa. Por otro lado, las zonas de Menschenels de la plataforma Laohun son más adecuadas para los humanos, pero hay algo extraño en ellas. La plataforma Laohun que mencionó Ukyubai también se conocía como la plataforma de la ascensión inmortal. Según la leyenda, fue el lugar donde Taizan Laohun ascendió a la inmortalidad. Tras las tormentas de Menschenels, también se convirtió en una zona de Menschenel. La plataforma Laohun no era solo un mito antiguo. En tiempos recientes, también existían algunas leyendas mágicas. Cuenta la leyenda que cuando el ejército japonés atacó la ciudad del condado de Uji, que también era la ciudad del condado donde se encontraba el monte Laohun, la ciudad del condado estaba llena de edificios bajos y ruinosos sin edificios altos a la vista. El edificio más obvio en la distancia era la plataforma Laohun. Antes del ataque, los soldados japoneses habían bombardeado primero la ciudad del condado con artillería. Además, habían atacado el punto más destacado, la plataforma Laohun. Al final, tras 13 explosiones consecutivas, solo oyeron el sonido de los proyectiles, pero no el de las explosiones. El ejército japonés irrumpió en la ciudad, solo para descubrir que la gente común se había retirado a salvo. No había nadie en la ciudad. Cuando el ejército japonés llegó a la plataforma Laohun, se dieron cuenta de que su objetivo había sido la plataforma de la ascensión inmortal de Taizan Laohun. Capítulo 1478 Plataforma Laohun. Después de la guerra, Umekawa Taro, el artillero responsable del bombardeo de la plataforma Laohun, regresó a Uji y se postró en señal de arrepentimiento. Según él, había disparado los proyectiles con mucha precisión en aquel entonces. Los proyectiles habían impactado en la plataforma Laohun, pero porque no habían explotado. Ni siquiera él podía explicarlo. Umekawa Taro creía que Taizan Laohun había bendecido la zona. Incluso erigió un monumento al arrepentimiento en la plataforma Laohun, pero posteriormente se transformó en un monumento a la paz. Nadie podría verificarlo ahora. Sin embargo, después de que la plataforma Laohun se convirtió en una zona de Menschenel, de hecho se convirtió en una tierra mágica. Las zonas de Menschenels típicas tenían criaturas de Menschenels, pero no había criaturas de Menschenels en la plataforma Laohun. Eso no era del todo exacto. Simplemente no había criaturas de Menschenels nativas. En cambio, muchas criaturas de Menschenels de otras zonas de Menschenels habían huido a la plataforma Laohun en busca de refugio. Las zonas de Menschenels típicas no rechazaban a los humanos, pero sí tenían un fuerte efecto de rechazo sobre las criaturas de otras zonas de Menschenels. Las criaturas de otras zonas de Menschenels rara vez se desplazaban. Sin embargo, este no era el caso de la plataforma Laohun. Cualquier criatura de Menschenel, incluidos los humanos, podía entrar y salir libremente de la plataforma Laohun, pero había un punto: matar estaba prohibido. Esto era muy similar al monte Laohun. En ambos lugares estaba prohibido matar. La diferencia radicaba en que si alguien mataba en la plataforma Laohun, las consecuencias serían peores que en el monte Laohun. Cuenta la leyenda que un grupo de humanos persiguió a una extraña criatura de Menschenel hasta la plataforma Laohun. Solo lograron matarla cuando la criatura de Menschenel puso un pie en la plataforma Laohun. También conocían el tabú de la plataforma Laohun, por lo que dudaban un poco. Sin embargo, esa criatura de Menschenel era muy rara, para empezar. En ese momento, se dieron cuenta de que parecía tener un huevo de compañero en su cuerpo. Finalmente, no resistieron la tentación y corrieron a saquear el cadáver. Un rayo descendió del cielo y se los llevó a todos. Nadie los volvió a ver. Los lugareños afirmaban que Laohun había actuado personalmente para rematarlos, enviándolos al cielo porque no los soportaba. Era imposible determinar la veracidad de este asunto. Desde entonces, nadie se atrevió a matar en la plataforma Laohun. Ni siquiera se atrevieron a causar heridas. Por supuesto, las criaturas de Menschenels que escaparon a la plataforma Laohun tampoco dañarían a los humanos allí. La plataforma Laohun se convirtió en una de las pocas zonas de Menschenels que permitía la coexistencia pacífica de humanos y criaturas de Menschenels. You Wen ya había oído hablar de ella,
pero Luyi era un condado dependiente de Ciudad Guía. Youwen nunca había estado allí, por lo que nunca había entrado en la plataforma Laohun. En ese caso, la plataforma Laohun es ideal para establecer una ciudad humana. ¿Es el espacio lo suficientemente grande?, preguntó Youwen. El espacio en la plataforma Laohun no era muy grande, pero al convertirse en una zona de Menschenel, se expandió. No debería ser un problema albergar a 1 millón de personas. Ukyubei suspiró y continuó, sin embargo, ya he dicho que todavía hay un problema con la plataforma Laohun. Si no lo solucionamos, será inútil incluso si construimos una ciudad allí. Nadie se atreverá a vivir allí. La prohibición de matar no es el problema del que hablas. Youwen se quedó un poco desconcertado. Nunca había oído hablar de otros tabúes en la plataforma Laohun. Claro que no. Esa condición es sumamente beneficiosa para los humanos, así que ¿cómo podría ser un problema? Si así fuera, la gente habría huido hace mucho tiempo para buscar refugio allí. Sin embargo, de hecho, nadie se atreve a ir a la plataforma Laohun, dijo Ukyubei. ¿Por qué?, preguntó Youwen. Porque la plataforma Laohun ha sido ocupada por una criatura de Menschenel que no se rige por sus reglas. Esa criatura de Menschenel puede matar a su antojo sin ser castigada. Cualquier humano que se atreva a entrar ha sido aniquilado por ella, así que nadie se atreve a entrar. Ukyubei suspiró. Si queremos construir una ciudad aquí, tenemos que matar a esa criatura de Menschenel o expulsarla. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo apareció esa criatura de Menschenel? ¿Qué aspecto tiene? Youwen se sorprendió. Al menos, la plataforma Laohun era donde Taizan Laohun había ascendido. Aunque desconocía su veracidad, ¿podría un lugar relacionado con Taizan Laohun ser destruido por una criatura de Menschenel común? Youwen presentía que algo andaba mal. Youwen comprendía profundamente lo aterrador que era el monte Laohun. La plataforma Laohun era bastante similar al monte Laohun. Youwen sentía que la criatura de Menschenel capaz de causar estragos allí no era simple. No me atrevo a entrar. He oído que la criatura de Menschenel tiene un aspecto muy extraño. Parece una cruza entre león y tigre, pero no exactamente. Tiene escamas por todo el cuerpo como el legendario Kilin. Mide más de 3 metros de altura y se mueve como el viento. Nadie puede escapar de su mordedura. Ukyubei le contó a Youwen toda la información que había recopilado. Sin embargo, la información que recopiló provenía de unos pocos supervivientes. Probablemente no difería de la realidad. Youwen reflexionó un momento, pero no logró descifrar el origen de la criatura de Menschenel. Solo creía que, dado que alguien podía verla, su nivel no podía ser demasiado alto. ¿Será que las habilidades de esa criatura de Menschenel son similares a las de Midao Usutra? Puede romper poderes tabú y así matar a su antojo en el monte Laohun, pensó Youwen. Youwen reflexionó un momento y decidió dirigirse a la plataforma Laohun para echar un vistazo. Dado que la gente común tenía la posibilidad de escapar, incluso si no podía vencer al oponente, escapar no debería ser un problema para él. La situación era desesperada. Cientos de miles de personas en Ciudad Guía seguían sin tener a dónde ir. No podían quedarse afuera de la escuela toda la noche. Todo iría mal cuando se acabara la comida y el agua. Tenía que encontrar un lugar donde instalarlos cuanto antes y que tuvieran algo que hacer. Como mínimo, tenía que darles de comer. De lo contrario, si algo salía mal, sería difícil arreglarlo. Ukyubei regresó a la escuela tras una conversación para estabilizar la situación con esas personas. Se dio prioridad a quienes firmaron el contrato. Emplearía una estrategia de divide y vencerás, dando zanahorias a algunos y usando el palo con otros. No quería causar demasiado conflicto. En cualquier caso, debía persistir hasta que Youwen encontrara una zona de Menschenel adecuada. Youwen corrió solo a la plataforma Laohun. Antes de irse, le entregó a Chick a Ukyubei. Chick podría defender la fortaleza si algo ocurría, siempre y cuando ninguna entidad de nivel calamidad interfiriera. La distancia entre las regiones aumentó significativamente a medida que la dimensionalización de la Tierra se profundizó, pero Luyi estaba muy cerca para empezar,
por lo que Yohu Wen no pasó mucho tiempo para llegar a la plataforma Laohun. Desde lejos, la plataforma Laohun parecía un paraíso terrenal. Había edificios de ladrillos y tejas verdes entre las nubes blancas, lo que le daba un aire de cuento de hadas. Había muchos edificios a lo largo de la periferia de la plataforma Laohun que estaban bajo la zona de Menschenel. Yohu Wen solo podía ver el contorno de los edificios exteriores, pero no podía ver lo que había dentro. Al llegar a la entrada de la zona de Menschenel, Yohu Wen no tenía prisa por entrar. Primero rodeó el área con la esperanza de encontrar el pequeño símbolo de la palma. Capítulo 1479 Palacio Mindao. Yohu Wen se acercó al arco conmemorativo y vio las palabras Puerta de la Percepción grabadas en él. Tras cruzar el arco, entró en el Palacio Mindao, que albergaba la plataforma Laohun. Yohu Wen buscó un rato por el exterior del arco, pero no encontró el pequeño símbolo de la palmera. Solo pudo atravesarlo y seguir caminando. El área alrededor del arco no era una zona de Menschenel. Se accedía a ella desde el Palacio Mindao. La puerta del Palacio Mindao no era imponente. En cambio, las dos torres de las esquinas eran más llamativas. Aunque las dos torres de las esquinas no eran grandes, sí eran bastante anticuadas. La de la esquina derecha tenía una campana enorme, y la de la esquina izquierda, un tambor enorme. Yohu Wen había oído de otros que matar no estaba permitido en el Palacio Mindao. Toda clase de criaturas podía coexistir pacíficamente. Aparte de matar, no se podía simplemente subir a las torres de la campana y el tambor, y mucho menos golpearlas. Si uno no lo hacía correctamente, podría morir. Otros decían que tocar la campana traería algo bueno. En cualquier caso, había opiniones de todo tipo. Yohu Wen no sabía cuáles eran ciertas y cuáles falsas. No las atacaría ni aunque no tuviera nada mejor que hacer. No logró encontrar el pequeño símbolo de la palma después de dar varias vueltas por la zona. Esto deprimió a Yohu Wen, pero pensó en otra cosa. Es inútil incluso con un pequeño símbolo de la palma. Para empezar, no hay criaturas de Menschenels en el Palacio Mindao. Las criaturas de Menschenels que hay dentro son todas alienígenas. Incluso descargando la mazmorra, las criaturas de Menschenels alienígenas no aparecen en la mazmorra del juego. Al final, tengo que entrar para ver cuán poderosa es la criatura de Menschenel. Afortunadamente, Yohu Wen no tenía demasiado miedo. Puede que la criatura de Menschenel no cumpla las reglas de la plataforma Laohun, pero tenía el Sutra del Dao y la escritura de la apertura celestial del Anciano Supremo, así que él también podía desobedecer las reglas. Por supuesto, la verdadera razón de la confianza de Yohu Wen residía en que el Sutra del Antiguo Soberano había alcanzado el nivel de calamidad. Aunque su verdadero nivel aún se encontraba en el nivel de terror, una vez activados los sacrificios del soberano humano a la zona celestial, no se diferenciaba de una auténtica calamidad. Junto con la formación asesina del ciclo celestial menor y el espejo del alma, incluso si esa criatura realmente estaba en el grado calamidad, todavía era una incógnita quien terminaría siendo asesinado. No hay nada que temer. Hazlo. Yohu Wen invocó la armadura del dragón prisionero y se la puso. Al mismo tiempo, usó el Sutra del Antiguo Soberano y el Sutra del Dao. Invocó el espejo del alma y lo abrazó antes de caminar hacia la puerta del Palacio Mindao. Tras cruzar la puerta, vio una pequeña plaza. Había pabellones y edificios que se extendían como una cordillera. No sabía cuántos edificios había. Antes de que Yohu Wen llegara aquí, Ukyubai le había dado un mapa, pero por lo que parecía, muchos de los edificios del interior no coincidían con el mapa. Por supuesto, esto no se debía a que Ukyubai quisiera hacerle daño ni darle un mapa falso. Más bien, se debía a que la zona de Menschenel en sí misma cambiaba constantemente. El espacio interior se expandía y aparecían nuevos edificios. La distribución cambiaba naturalmente. A pesar de los cambios en el ambiente interior, la distribución general no varió mucho. La plataforma Laohun probablemente se encontraba en la parte trasera del Palacio Mindao. Yohu Wen recorrió con la mirada y vio muchas criaturas de Menschenel aviares anidando cerca, junto con algunas pequeñas bestias retozando en la hierba. No pudo evitar pensar. Luchar y matar no es el objetivo.
La clave está en lidiar con esa criatura de Menschenel. Una persona culta como yo no es apta para luchar y matar. Es mejor usar la cabeza. Escuché que esa criatura de Menschenel solo mata humanos y no daña a otras criaturas de Menschenels. Por lo que parece, es cierto. Ahora que estoy usando la habilidad del catálogo de linaje del dios demonio para imitar a una de las criaturas de Menschenels, puedo estar tranquilo y buscar sus rastros. Quizás incluso tenga la oportunidad de derrotarla con mi inteligencia. Cuanto más pensaba Yougwen en ello, más sentido le parecía. Por lo tanto, se arrastró en secreto por la hierba y grabó el catálogo del linaje del dios demonio. Con la ayuda del descalificado, la capacidad del cuerpo del dios demonio para simular transformaciones ya no era tan deficiente como antes. El descalificado tuvo un enorme efecto de aumento en el cuerpo del dios demonio. Aunque Yougwen ya había hecho todo lo posible por concentrar su aura y exponer el aura del cuerpo del dios demonio, las pequeñas bestias de la pradera se retiraron al bosque con cautela al verlo acercarse. Era evidente que aún desconfiaban de él. Algunas de las pequeñas bestias parecían bastante torpes y corrían muy despacio. Una tropezó accidentalmente con la raíz de un árbol que sobresalía del suelo. Su cabeza carnosa y su cuerpo peludo cayeron al suelo. Se parecía a Garfield. Claro, la pequeña bestia no era Garfield. Probablemente era algún tipo de felino. Le llegaba a la altura de las rodillas a Yougwen, pero como era demasiado gordo, sus movimientos eran torpes. Su cara era gruesa y redonda, y sus ojos grandes y redondos. Parecía estar aturdido. No era tan feroz como felinos como los tigres, sino más bien como un panda. Sin embargo, su pelaje no era ni negro ni blanco. Era gris, casi azul. Me transformaré en él. Yougwen vio que era el más estúpido y el que corría más lento, así que usó el cuerpo del dios demonio. Mientras sus ojos escaneaban su cuerpo, este también cambió. En un instante, dos pequeñas bestias torpes aparecieron en la hierba. Ya fuera por su apariencia o por su aura, eran idénticas, como gemelas. La pequeña bestia que había querido escapar olfateó el aire y miró hacia atrás. Se dio cuenta de que había una criatura idéntica a ella. Detuvo su carrera de inmediato. Este tipo definitivamente no era listo. Giró la cabeza y observó a Yougwen con curiosidad. Incluso se acercó y lo olfateó. Incluso Yougwen quedó impresionado con su capacidad de transformación. La pequeña bestia olfateó un rato y lo trató como a uno de los suyos. Incluso se acercó y se apoyó en él como si quisiera abrazos. Buen chico. Ya eres adulto. Vamos a un lugar más emocionante para jugar. Yougwen lo usó como excusa. Mientras jugaba con él, caminó hacia la derecha del Palacio Mindao. Podría encontrarse con la criatura si seguía derecho. Yougwen planeaba caminar por el largo pasillo de la derecha. Era mejor no alarmar a la criatura de Menschenel que mataba a cualquier humano que viera. Las criaturas de Menschenel a lo largo del camino ya no le temían a Yougwen en su forma de Menschenel. Actuaban con normalidad, como si no existiera. Yougwen atrajo a la pequeña bestia hasta el campanario. Desde lejos, pudo ver que la enorme campana parecía estar hecha de metal crudo. Era más alta que una persona y tenía grabadas las palabras Palacio Mindao. Yougwen no planeaba meterse en problemas, así que, naturalmente, no subió al campanario. Tras caminar un rato, vio un pabellón de piedra en el bosque a un lado. No fue sorprendente encontrar un pabellón de piedra aquí. En el anómalo Palacio Mindao, había al menos 80 pabellones de piedra, si no 100. Sin embargo, había un coloso en el pabellón de piedra. Lo observaba con sus ojos rojos sangre que parecían ruedas. Capítulo 1480 Pozo del manantial sagrado. No puede ser casualidad, ¿verdad?, murmuró Yougwen para sus adentros. El coloso en el pabellón de piedra parecía un oso desde cualquier punto de vista. Era un oso gigante con pelaje azul grisáceo. La apariencia actual de Yougwen era bastante similar. Esta pequeña bestia no es un gato. Es un oso. No te pareces demasiado engañoso con esa apariencia. Yougwen percibió que el aura del oso era extremadamente aterradora. Antes de que se enfureciera, su aura se expandió como un tsunami.
Incluso Youwen se alarmó. Sin duda, era de nivel calamidad. Youwen siempre había sido reverente con criaturas como los osos. Mucha gente consideraba a los osos estúpidos, simples tontos que se dejaban intimidar fácilmente. Youwen también lo pensaba de joven. Sin embargo, en secundaria, Ukyubei dio una charla sobre leyendas de osos. Esto trastocó por completo la comprensión de Youwen sobre los osos. Esto lo hizo, inconscientemente, tener más cuidado cada vez que veía criaturas de Men's Channels de tipo oso. De hecho, en los primeros mitos y leyendas del Distrito Este, los osos ocupaban una posición muy importante. El emperador amarillo Xianyuan tenía linaje osesno. En las leyendas sobre el control del agua por parte de Wu el Grande, este también se había transformado en oso y luchado contra todo tipo de bestias acuáticas. Antes de la guerra de primavera y otoño, existían muchas leyendas sobre los osos divinos, que también eran la forma más antigua de adoración totémica. El auge de los dragones solo se produjo en las generaciones posteriores. La razón por la que los antiguos veneraban tanto a los osos no se debía solo a su inmensa fuerza e impresionante destreza en el combate, sino también a sus hábitos de hibernación. Un oso podía evitar comer y beber durante meses. Cuando reaparecía, daba a la gente la sensación de que la vida había regresado. Por lo tanto, los antiguos veneraban profundamente a los osos. Incluso era muy probable que las legendarias bestias del caos se crearan utilizando osos como planos en ciertas versiones. Tras escuchar la charla de Ukyubei, la percepción de Youwen sobre los osos cambió significativamente. Por lo tanto, al ver un oso de grado calamidad, inconscientemente se volvió cauteloso y no atacó de inmediato. El oso gigante solo lo miró fijamente sin atacar. Los ojos rojos sangre del oso gigante miraron a la pequeña bestia que estaba a su lado antes de mirar a Youwen como si estuviera en un dilema. El corazón de Youwen se conmovió. Así es. No puede distinguir quién es su hijo. Por eso duda tanto y no ha actuado. Mientras Youwen reflexionaba sobre el asunto, el oso gigante se levantó y salió del pabellón de piedra. Dio varias vueltas alrededor de Youwen y el osesno antes de extender sus garras y arrojarlos sobre su lomo. Youwen se llevó un susto. Afortunadamente, su fortaleza mental era lo suficientemente robusta. Resistió el impulso de atacar al encontrarse sobre el lomo del oso. ¿Quién dijo que la criatura de la calamidad se parece a un león o a un tigre, pero no a ninguno de los dos? Es un maldito oso. Muchos pensamientos cruzaron por la mente de Youwen mientras estaba sentado en el lomo del oso. En su posición actual, era sin duda la mejor oportunidad para asesinar al oso. Solo necesitaba sacar la espada de matanza inmortal y golpearlo en el cuello u otros puntos relativamente débiles. Quizás podría tener carne de oso de calidad calamidad para su comida de hoy. Con esto en mente, Youwen no pudo evitar tragar saliva. Sin embargo, Youwen rechazó rápidamente esta idea. Una criatura de grado calamidad no tiene inteligencia negativa, ¿verdad? Aunque no pueda distinguir quién es su hijo, ¿acaso no sabe cuántos tiene? Esto claramente no tenía sentido. El oso colocó a ambas criaturas sobre su lomo a pesar de saber que una de ellas no era su cría. Eso significaba que algo andaba mal. Por lo que parecía, este oso definitivamente quería engañarme. Debe haber una conspiración. Ese debe ser el caso. No puedo actuar precipitadamente. No puedo dejar que me descubra. Primero descubriré su plan. Youwen resistió el impulso de asesinar al oso. El oso sacudía su cuerpo de un lado a otro mientras caminaba lentamente por el bosque. Su cuerpo era enorme, pero al moverse, parecía transformarse en un fantasma azul. Al chocar contra los árboles u otra vegetación, los atravesaba. Incluso Youwen y el bebé oso se vieron afectados por este poder. Youwen observó cómo los árboles pasaban por su cuerpo como si fueran ilusorios. Esto lo dejó profundamente sorprendido. Youwen dominaba los poderes espaciales. También dominaba la teletransportación y la travesía espacial. Estaba completamente seguro de que no se trataba de una habilidad espacial. ¡Qué extraño! ¿Cuál es el origen de este oso? Con su nivel y habilidad, no hay muchas criaturas en la Tierra que puedan combatirlo.
¿Acaso necesita esconderse de sus enemigos y venir a un lugar como la plataforma Laojun? Cuanto más pensaba Yougwen en ello, más desconcertado se sentía. Cuanto más pensaba Yougwen en ello, más sentía que había algo mal con el origen del oso, por lo que no se atrevió a atacar al azar. El oso cargó a Yougwen y a los Esno mientras se adentraba lentamente en el palacio Mindao. Ni el bosque ni los diversos edificios podían detener su avance. Era como un fantasma que no existía en el mundo. Caminaba por el mundo mortal sin estar atado por nada en él. Yougwen vio todo tipo de edificios y árboles centenarios. Había muchas criaturas de Menschenels acechando, pero no se atrevieron a acercarse al oso. Se retiraron rápidamente al descubrirlo. Se retiraron, pero no por miedo. Además, tras retirarse, observaron al oso gigante desde lejos. Era evidente que no tenían mucho miedo. ¿Será que este tipo quiere llevarme a la plataforma Laojun? ¿Qué motivos tiene? ¿Cómo le beneficia esto? ¿Será que hay algo en la plataforma Laojun que le permite determinar quién es su verdadero hijo? Tal como Yougwen lo suponía, el oso se detuvo lentamente y no siguió avanzando. Yougwen miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había llegado a la plataforma Laojun. Frente al oso gigante había un antiguo pozo con una bomba de agua y un cubo de madera. En ese momento, el oso se desplomó y levantó a Yougwen y a los Esno hasta el borde del pozo. Luego, como un humano, tomó el cubo de madera y lo colocó en el pozo. Sacudió la rejilla de madera con la esperanza de sacar agua. ¿Qué trama este tipo? Yougwen observó el entorno y vio las palabras pozo del manantial sagrado grabadas en una roca. Supo de inmediato dónde estaba. El pozo del manantial sagrado era bastante famoso. Cuenta la leyenda que cuando Laojun estaba a punto de ascender, su montura, Toro Azul, encadenado al borde del pozo, pareció saber que su amo estaba a punto de partir. No pudo evitar mugir y llorar mientras lágrimas de sangre corrían por sus ojos. Laojun tampoco pudo soportar separarse del Toro Azul, pero el Toro Azul era mortal, por lo que era imposible que ascendiera con él. Indefenso, Laojun vertió una calabaza de núcleos dorados que él mismo había refinado en el pozo, lo que provocó que el pozo de agua ordinario se llenara. El Toro Azul bebía diariamente el agua sagrada del manantial, lo que le permitía ascender y reunirse con su amo en el futuro. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.